Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Viviana Andrea Pisa, trabajadora social del Hospital Mental. El día de hoy estamos en el encuentro de cuidadores, donde ustedes han ido aprendiendo, adquiriendo y fortaleciendo cada una de las habilidades que les va a permitir ese acompañamiento, ese seguimiento y ese poder liderar procesos a nivel ambulatorio con los pacientes. El día de hoy estamos con la doctora Laura Franco, médica del Hospital Mental, especialista en intervenciones psicosociales, y hoy nos va a hablar acerca de la enfermedad mental y la comorbilidad física. Entonces, antes de pasar con la doctora, les recuerdo, por favor, nos diligencien la asistencia. Recuerden invitar a otras personas, porque este espacio no solamente es para las personas que tienen pacientes, participantes o asistentes al hospital mental, sino para la comunidad en general, para que podamos ir fortaleciendo y disminuyendo esos mitos alrededor de la enfermedad mental, de las enfermedades orgánicas, que vamos adquiriendo estrategias de manejo y de autocuidado que permitan atravesar o atender este tipo de situaciones que acarrea el tener una persona con enfermedad mental en el hogar. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida a este espacio. La dejo en compañía del auditorio. Muchas gracias, Vivi. Buenas tardes, como les decía Viviana, mi nombre es Laura Franco, yo soy una de las médicas generales del hospital y hoy vamos a hablar de un tema que nombramos enfermedad mental y comorbilidad física. Es decir, vamos a hablar de esas enfermedades físicas o del cuerpo o enfermedades orgánicas que se presentan en los pacientes con enfermedad mental con mayor frecuencia. Siguiente. Bueno, ¿qué es la comorbilidad? La comorbilidad es la presencia de dos o más enfermedades de cualquier tipo que están al mismo tiempo en una persona. Es decir, la comorbilidad es cuando uno sufre de dos enfermedades o más, independientes si son enfermedades físicas, mentales, de cualquier tipo. ¿Listo? Entonces, que si es hipertenso y es diabético, es una comorbilidad. Que si presenta esquizofrenia y también depresión, es una comorbilidad. O si presenta, por ejemplo, esquizofrenia y diabetes o trastorno bipolar y enfermedad de la tiroides, esas también son comorbilidades. Son esas enfermedades concurrentes, es decir, presentándose en la misma persona al mismo tiempo. Siguiente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta enfermedad física o esta comorbilidad física en los pacientes? Porque los pacientes con enfermedad mental grave tienen una tasa de mortalidad más alta que la población general, es decir, que la población que no presenta enfermedad mental. Tienen una mortalidad en promedio 2 o 3 veces mayor y eso se traduce o significa que tienen en general entre 10 y 20 años de vida menos que la población general. El 60% de esas muertes se relacionan con patologías de salud física. Es decir, aunque los pacientes con enfermedad mental grave como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar o depresión grave suelen tener tasas más altas de muertes no naturales como suicidios, accidentes u homicidios, la mayoría de las muertes de ellos siguen siendo debido a enfermedades relacionadas con la salud física, el 60%, es decir, más de la mitad. Esa mortalidad es más alta en estos pacientes que, además de tener enfermedad mental, también tienen problemas de consumo de drogas o de abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, cuando tienen lo que nosotros llamamos patología dual, que es el diagnóstico de una enfermedad mental asociada a un consumo de sustancias, tienen aún más riesgos altos de morir de una enfermedad de salud física. Siguiente. Entonces, ¿por qué las personas con enfermedad mental desarrollan comorbilidades físicas? ¿Por qué se nos enferman físicamente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ellos se enferman más que el resto de la población? Entonces, digamos, tenemos primero una persona con un compromiso mental importante, ¿cierto? Una esquizofrenia, un trastorno bipolar o una depresión moderada grave. Y a esto se le suman muchos factores que van a predisponer a esas enfermedades. ¿Qué tipo de factores? Por ejemplo, fumar. Las personas con enfermedad mental tienen entre 3 y 6 veces más riesgo de ser fumadores que quienes no tienen enfermedad mental.
El abuso de alcohol es también una comorbilidad muy frecuente en los pacientes con enfermedad mental. El consumo de sustancias psicoactivas, que predispone a problemas de corazón, de riñones, trastornos metabólicos. La alimentación poco saludable. Las personas con enfermedad mental muchas veces no tienen los mejores hábitos de alimentación, ya sea porque tienen un deterioro cognitivo asociado que no les permite cocinar o encargarse de sus propios alimentos, o porque desafortunadamente muchas veces están pues en condiciones de calle y no pueden acceder a alimentos de buena calidad. También la inactividad física, tienden a ser muy sedentarios, a quedarse muy quieticos, a hacer poco ejercicio, y eso es un factor que suma. Las conductas de alto riesgo, como relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, también estar expuestos en las calles a altas horas de la noche, em, viajar por periodos de tiempo prolongados caminando, todas esas son conductas de riesgo que los predisponen a desarrollar complicaciones de salud física. El uso de los medicamentos también es un factor muy importante en estos pacientes. ¿Qué pasa? Todos los medicamentos que nosotros tomemos, sean de salud, sean de la parte psiquiátrica o desde la parte física, tienen efectos secundarios o efectos adversos. Y esos efectos secundarios o adversos pueden alterar la salud física de los pacientes que consumen los medicamentos para la salud mental. Entonces, no es la idea dejar, digamos, el medicamento, el antipsicótico para la esquizofrenia o el estabilizador para el trastorno bipolar, que porque me va a afectar la salud física, sino que es ahí donde miramos un riesgo-beneficio y bueno, ¿qué es más beneficioso para el paciente a pesar de que pueda tener algunos efectos secundarios? También hay una desigualdad en el acceso a la consulta médica general de consulta externa y a los programas de promoción y prevención. Estos pacientes rara vez consultan al médico por alguna razón, digamos, diferente a su patología mental, y más raro aún que vayan a los programas de prevención y de promoción y prevención, que hagan, por ejemplo, la citología, que se haga la mamografía, el examen de próstata en los hombres. Todos estos programas que están encaminados a detecciones tempranas de cáncer o de otras patologías, generalmente los pacientes con enfermedad mental no acceden a eso. Entonces, eso también los predispone a presentar pues, problemas de salud ya más avanzados. Las dificultades para identificar y comunicar los síntomas, sobre todo en pacientes que ya tienen una enfermedad mental avanzada, que están muy deteriorados, para ellos es muy difícil decir que tienen un dolor o que están sintiendo algún tipo de cambio, que si tienen una masa en el seno, que si están sintiendo molestias para orinar. Para ellos es muy difícil identificar y sobre todo comunicar esos síntomas, incluso cuando están hospitalizados. A veces tenemos dificultades para saber bien si el paciente está presentando o no algunos síntomas porque debido a su condición mental, pues son muy malos informantes. El estrés también es una causa que suma a todos esos factores que llevan al paciente a presentar enfermedad física. Ellos también presentan niveles altos de estrés, sobre todo los pacientes que tienen comorbilidad con depresión o con trastornos de ansiedad severos, tienen altos niveles de estrés. Y los problemas socioeconómicos relacionados como la falta de un empleo digno, las dificultades para conseguir la alimentación, el alojamiento, para sostenerse a sí mismo o ayudar en el sostenimiento de sus familias, son factores que contribuyen todos estos a que se desarrolle una enfermedad física. Entonces, como decíamos, tenemos una enfermedad mental, presentamos algunos o muchos de estos factores asociados y eso nos lleva a tener una enfermedad física que puede ser no diagnosticada, es decir, nunca se dieron cuenta que el paciente tenía esta enfermedad, o diagnosticada y no tratada o tratada de manera insuficiente porque el paciente fue una vez y lo diagnosticaron y nunca volvió a la consulta, o porque le empezaron tratamiento, el tratamiento se vio interrumpido porque el paciente dejó de asistir, o porque se quedan sencillamente sin seguimiento. Las EPS no empiezan a llamar a preguntar, bueno, ¿dónde está el paciente? ¿Cómo está? ¿Si se está tomando su tratamiento? Y sencillamente esos pacientes se pierden y no sabemos qué pasa con esos diagnósticos que se hicieron previamente. ¿Eso a qué lleva y qué desencadena finalmente? Complicaciones de estas enfermedades,
hospitalizaciones por causas físicas, por causas orgánicas, y desafortunadamente cuando ya el cuadro está muy complicado puede desencadenar la muerte. Siguiente. Bueno, entonces aquí hay unas imágenes que nos muestran como cuáles son esas enfermedades más comunes en los pacientes con enfermedad mental. Listo. Siguiente. Ahí, bueno, se perdieron las imágenes, por favor devolvámonos, que no tomó como los desvanecimientos que había, pero bueno, por un lado tenemos las enfermedades metabólicas, que son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, los problemas de colesterol y triglicéridos. Por otro lado, la epilepsia, que es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y más prevalentes en los pacientes con enfermedad mental. También la comorbilidad con VIH, hepatitis B, hepatitis C y otras infecciones crónicas debido a las conductas de riesgo que tienen, sobre todo en cuanto a relaciones sexuales sin protección o compartir agujas para uso de sustancias intravenosas. También infecciones agudas o infecciones normales, por ejemplo, las infecciones urinarias, las infecciones dentales en ellos son muy frecuentes. En el hospital los vemos todos los días prácticamente. Paciente, me duele el diente, estoy muy inflamado, va uno a ver, tienen los dientes en muy malas condiciones y presentan infecciones en la cavidad oral. También los problemas renales, la enfermedad renal aguda y crónica se asocia mucho a alteraciones de la hidratación del paciente, que ahorita lo vamos a mencionar mejor, el cáncer de todo tipo y los niveles bajos de vitaminas. Como los pacientes no se alimentan bien, tienen generalmente niveles bajos de vitamina B12, ácido fólico, tiamina y otras vitaminas. Muchas veces les hacemos examencitos de estos niveles de vitaminas cuando ingresan a hospitalización para reponerlos en caso de que sea necesario. De todas maneras, lo ideal sería que si tienen un paciente en esas condiciones, puedan consultar al médico general de su EPS y le manden los examencitos para mirar cómo está de todos estos niveles de vitaminas. Siguiente. Entonces, las enfermedades metabólicas. Esas son las que mencionaba ahorita: obesidad, diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos, hipertensión, enfermedades de la tiroides. Son las más frecuentes en los pacientes que sufren enfermedad mental. Son además el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como infartos, isquemias cerebrales o lo que llamamos un ACV o un infarto cerebral, problemas de la circulación en miembros inferiores. Por eso es muy importante que se realicen los exámenes de seguimiento. La toma de algunos medicamentos, especialmente los antipsicóticos atípicos, predispone a tener dificultades para metabolizar el azúcar y los ácidos grasos. Entonces, nos predisponen a presentar diabetes o dislipidemia. Por eso es muy importante que cuando estén en los seguimientos por consulta externa, se hagan los examencitos que les pide el especialista para la próxima consulta, porque debemos mirar si hay algún trastorno metabólico asociado que pueda estar siendo dado a partir del consumo de los medicamentos. Y es muy importante que se tengan entonces hábitos de vida saludables. Si estos pacientes están obesos, no hacen actividad física, no consumen verduras, agua y no se alimentan pues de la manera adecuada, van a presentar con mayor facilidad un trastorno metabólico, que es lo que los va a predisponer a una enfermedad cardiovascular, que generalmente es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad mental. Siguiente. La epilepsia. La epilepsia es la principal alteración neurológica asociada a la enfermedad mental. Nosotros tenemos muchos pacientes con esta comorbilidad de enfermedad mental y epilepsia. Tienen una interrelación bilateral. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad mental puede predisponer a la epilepsia, así como la epilepsia puede predisponer a enfermedades mentales, sobre todo depresión, ansiedad, y tienen un riesgo más elevado de presentar psicosis, entre 6 y 12 veces más alto que la población general. Es decir, un paciente que tiene un diagnóstico de epilepsia, puede ser desde niño, o una epilepsia postraumática por un golpe fuerte en la cabeza, puede en algún momento de su vida
desarrollar un cuadro psicótico con más facilidad que otra persona que no sufra de la epilepsia. Requiere un diagnóstico, un estudio y un control por neurología en un hospital orgánico. Esto se los menciono y es muy importante porque a veces nos llegan al hospital los pacientes, los familiares los traen y dicen, es que he estado convulsionando muy seguido o ya no está controlado la epilepsia, está convulsionando más y se pone agresivo cuando convulsiona. Ese problema debe ser manejado en un hospital orgánico porque el paciente necesita que lo vea neurología. Probablemente va a necesitar ajustes de los medicamentos antiepilépticos o si es la primera vez que presenta episodios convulsivos, va a necesitar estudios adicionales, una tomografía, un electroencefalograma, exámenes de sangre para mirar la causa de las convulsiones. Entonces, es muy importante que si tenemos nuestro familiar, nuestro paciente con enfermedad mental y epilepsia, y lo que está pasando es que está teniendo episodios más frecuentes de las convulsiones, consultemos a un hospital orgánico para que le hagan los estudios pertinentes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todos los episodios de epilepsia o no todas las convulsiones son generalizadas, es decir, no en todas el paciente cae al piso, bota espuma por la boca, se contrae todo el cuerpo, sino que algunas son parciales, lo que llamamos crisis de ausencia o convulsiones parciales complejas en las que son un solo miembro del cuerpo el que se altera o sencillamente el paciente presenta episodios de desconexión con el medio, gira los ojos hacia atrás, se queda perdido un rato y ya luego vuelve. Eso también son episodios de convulsiones y es importante que los lleven a consultar al hospital orgánico para mirar qué está causando esas convulsiones y así ya tenga el diagnóstico de epilepsia, que en neurología mire a ver si necesita ajuste de ese tratamiento. Siguiente. VIH, enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedad mental tienen alta tasa de enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades de transmisión sexual como VIH, hepatitis B y también sífilis. La sífilis no es una enfermedad crónica porque sí tiene cura, pero es supremamente frecuente en los pacientes con enfermedad mental. Está asociada a conductas de riesgo desde la parte sexual, estar ejerciendo trabajo sexual o tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales o la promiscuidad y en general tener relaciones sexuales sin métodos de barrera de protección como los condones. Entonces, los diagnósticos de VIH, hepatitis B, sífilis en los pacientes con enfermedad mental suelen ser muy tardíos porque ellos no consultan después de haber tenido una exposición o una relación de riesgo, sino que se les hacen los exámenes cuando ya llegan a consultar o son hospitalizados por cualquier otra causa. Nosotros en el hospital con frecuencia les hacemos, pues cuando ingresan a hospitalización, por ejemplo, el examen de sífilis, la serología se lo hacemos a todos los pacientes y muchas veces encontramos pacientes que están con sífilis y no habían recibido tratamiento. El tratamiento de la sífilis es con penicilina y la enfermedad se quita, pero está el riesgo de reinfectarse si reinciden las conductas de riesgo. El VIH y la hepatitis B, según el riesgo, pues como que tiene la persona de manera individual, también se le hacen los examencitos. La pobre adherencia al tratamiento en estos pacientes, es decir, un paciente que tiene VIH puede tener una expectativa de vida igual de larga, es decir, puede vivir una cantidad de tiempo igual que cualquier otra persona, pero eso va a depender de la adherencia al tratamiento. Si la persona que tiene enfermedad mental y además VIH no es adherente al tratamiento, lo más probable es que vaya a desarrollar complicaciones de la enfermedad que finalmente lo vayan a llevar a la defunción. Es importante tener en cuenta que el VIH puede causar síntomas psiquiátricos, es decir, una persona que previamente no tenía enfermedad mental y que tiene VIH puede presentar un cuadro psicótico agudo asociado al daño que está haciendo la infección en el cerebro o también con más frecuencia puede presentar cuadros de depresión o ansiedad relacionados con el diagnóstico, sobre todo cuando es un diagnóstico reciente. Es indispensable cuando nosotros, digamos, tenemos estos pacientes con estas dos enfermedades, sobre todo VIH y enfermedad mental grave, conocer el estado en el que está la enfermedad para poder dar un manejo hospitalario en una unidad de salud mental como en el HOMO. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos llevan por urgencias un paciente
que es conocido por tener VIH, tiene enfermedad mental, pero no es adherente al tratamiento y desconocemos en qué momento está la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué necesita este paciente primero? Ser valorado en un hospital orgánico, ojalá con medicina interna o infectología, donde le hagan exámenes donde podamos mirar la carga viral, cómo tiene los niveles de las defensas, si tiene alguna otra infección asociada y le den tratamiento a eso antes de continuar el manejo en la unidad de salud mental, porque nosotros solo nos encargaríamos de la parte esa de la enfermedad psiquiátrica y lo otro debe ser primero estabilizado por el hospital orgánico. Siguiente. El cáncer. Los pacientes con enfermedad mental grave, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave, tienen un riesgo 2.6 veces más alto de tener cáncer en comparación con la población general. Esto se refiere a cualquier tipo de cáncer. Y se ha visto que hay algunos que son todavía más frecuentes en estas poblaciones, como el cáncer de pulmón, que es 4.5 veces más frecuente, el cáncer colorectal, que es 3.5 veces más frecuente, y el cáncer de mama, que es 3 veces más frecuente. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que hablábamos ahorita, las personas tienen unos hábitos de vida poco saludables, son fumadores en muchas ocasiones y el cigarrillo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cualquier tipo y no se realizan los estudios lo que llamamos profilácticos o los tamizajes para detectar de manera temprana si hay alteraciones que puedan ser malignas. Entonces, ahorita, como les decía, no se hacen la citología, no se hacen la mamografía, no se hacen el examen de sangre del próstata, si tienen, digamos, cambios en las deposiciones, sangrado, pérdida de peso inexplicable, no consultan a medicina general o a un especialista para que le hagan estudios y un diagnóstico. Entonces, cuando ya se les hace el diagnóstico de la malignidad o del cáncer, pues ya están en niveles muy avanzados que desafortunadamente pues ya no son susceptibles de tener tratamiento y curación. Por eso es indispensable que estas personas que sufren de enfermedad mental grave se realicen como cualquier otra estos exámenes de tamizaje. Las mujeres que se hagan la citología, que después de la edad indicada se hagan la mamografía, que se hagan los exámenes de próstata en sangre y que si tienen signos de alarma de algún tipo de cáncer, pérdida de peso inexplicable, fiebre inexplicable, aparición de tumoraciones, cualquier cosa, consulten a medicina general para que les hagan estudios y puedan determinar si es que de pronto hay una malignidad que se está desarrollando y no tener que esperar a que ya llegue a niveles muy avanzados para hacer el diagnóstico. Las personas con esquizofrenia son resistentes al dolor. Ellos cuando están psicóticos tienen muy poca sensibilidad al dolor. Entonces, aunque estén desarrollando, digamos, un tumor compresivo o algo que en condiciones normales sería muy doloroso, ellos tardan más en identificar esos síntomas. Entonces, es por eso que es importante que estemos pendientes de esos cambios que se puedan presentar. Siguiente. La enfermedad renal también es muy frecuente en los pacientes con enfermedad mental y también tiene una relación bilateral, como hablábamos ahorita con la epilepsia, porque si por un lado la enfermedad renal crónica puede causar alteraciones de salud mental y por el otro lado las alteraciones de salud mental pueden llevar a alteraciones de la función renal, ya sean agudas o crónicas. ¿Qué pasa? Hay factores de riesgo que tienen los pacientes con enfermedad mental para el desarrollo de estas enfermedades de la parte renal o de los riñones. Por ejemplo, la deshidratación. Muchas veces ellos no toman líquidos sencillamente porque no sienten sed o porque creen que los van a envenenar si les van a tomar algún líquido o porque están ocupados consumiendo sustancias psicoactivas, entonces no se preocupan de tomar líquidos y esa deshidratación afecta directamente el riñón. La falta de líquido, la falta de hidratación lleva a lo que llamamos una insuficiencia renal aguda, que es un daño a corto plazo del riñón, que si no se trata se puede convertir en una insuficiencia crónica, que ya es establecida y pues no es reversible. El consumo de sustancias psicoactivas o de tóxicos también incide directamente en el riñón filtra todas las sustancias que entren al organismo,
ya sea por vía inhalada, por la piel, inyectada, por donde sea que entre la sustancia, el riñón finalmente lo va a filtrar y esas sustancias van dañando el funcionamiento del riñón. Incluso algunos medicamentos, los que llamamos nefrotóxicos o que son tóxicos para el riñón, pueden causar esos daños y debe ser uno muy juicioso en el seguimiento de esos pacientes. Sobre todo, ¿con qué medicamento? Con el litio. El litio es un medicamento muy bueno, muy efectivo para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar, para el tratamiento de la depresión psicótica o las ideas suicidas resistentes, pero hay que ser muy juiciosos con el seguimiento de la toma del litio, porque si el paciente no está adecuadamente hidratado, le puede causar lesiones en el riñón. ¿Qué es indispensable entonces? Que haya una hidratación adecuada, que tome bastante líquido, aguas, jugos y que se haga los examencitos de seguimiento que se le ordenan. ¿Qué examencitos se le ordenan? La creatinina para evaluar la función del riñón y los niveles de litio, porque el litio tiene un nivel, digamos, en el que es terapéutico y más allá de ese nivel puede ser tóxico y menos de ese nivel, pues ya no hace el efecto terapéutico que estamos esperando. Entonces, por eso es muy importante que tenga una adecuada hidratación. Ojo, no nos vayamos a exagerar con la hidratación. Hace poquito estuvimos en una charla con un internista allá en el hospital y nos comentaba un caso de una paciente a la que el nefrólogo le dijo que tenía que tomar mucha agua y la señora se estaba tomando hasta 7 litros de agua al día. Eso le causó una alteración del sodio, en el que finalmente la llevó a hospitalización y pues estuvo bastante grave. Entonces, ¿cuál es la cantidad ideal de líquidos que se debe tomar? Generalmente lo que llamamos 2 litros de agua al día, pero eso depende. ¿De qué? De la actividad física que realice el paciente, de cuánto sude, del clima al que está expuesto. La principal, digamos, indicación, lo principal que uno puede mirar si uno está deshidratado es la sed. Ese es el primer mecanismo que se dispara cuando hay problemas de hidratación. Es decir, cuando usted tiene sed, ya está presentando una deshidratación leve. Así que, ¿qué es lo ideal? Que tome suficiente líquido para mantenerse sin sed a lo largo del día. Hay que tener cuidado y diferenciar la sed de la boca seca. Algunos medicamentos pueden producir boca seca, como la levomepromacina u otros antipsicóticos, pero esa no es como tal, esa sed de deseo de tomar agua, porque siento que estoy, entre comillas, seco por dentro, sino que ya es como una resequedad más a nivel de la boca, de los labios, y que se puede utilizar, pues, como otros mecanismos para mantenerlos humectados. Pero cuando ya estamos presentando sed real, hay que hidratarnos. Es importante hidratarnos con líquidos, con agua, evitar los líquidos muy altos en azúcar porque esos nos pueden aumentar de peso y nos pueden llevar a problemas como la diabetes. Cuando los pacientes que consumen litio tienen situaciones que les ponen en riesgo de deshidratación, como vómito intenso, mucha diarrea, incapacidad para tomar líquidos por cualquier circunstancia u otra, hay que consultar para mirar que el paciente no se vaya a intoxicar con el litio que está tomando, porque como les decía, es bastante dependiente de esa dosis que se mantenga de la manera adecuada. ¿Listo? Entonces, si tratamos a tiempo esos problemas del riñón, ¿cierto? Digamos, el paciente está deshidratado, consume mucha cocaína y tiene alteración aguda del riñón, si lo hidratamos bien y cuidamos eso, probablemente su riñón siga funcionando. Pero cuando ya se ha establecido una enfermedad renal crónica, está la posibilidad de que eso vaya aumentando cada vez más y es por eso que tenemos que estar muy pendientes, haciéndonos los examencitos y siendo muy juiciosos con la hidratación. Siguiente. Listo. Ese es como, digamos, un repaso así como muy superficial de todas esas enfermedades que están asociadas con los pacientes con enfermedad mental. Recuerden ser muy juiciosos con la adherencia a los tratamientos, así no sean los tratamientos de psiquiatría, las pastillas para la presión, para el azúcar, para la tiroides, para el VIH, para todas esas cosas, es indispensable que también seamos muy juiciosos con esos tratamientos, además del tratamiento de psiquiatría, porque si no se van a presentar complicaciones que pueden llevar al deceso de nuestro paciente. Entonces, seamos muy conscientes con eso y con hacernos los examencitos de control que nos mandan, que no son por capricho, sino porque de verdad debemos mirar que haya un uso seguro de los medicamentos y que el paciente continúe pues en buenas condiciones de salud. Muchísimas gracias, doctora.
temas importantes, no solamente desde la enfermedad mental, sino también a nivel general, que incluye el que unos buenos hábitos, ese autocuidado, esa observación constante de que el paciente esté asistiendo a sus seguimientos médicos periódicos, todo eso hacen parte del autocuidado, pero también nos evitan también episodios de descompensación. Muchísimas gracias. No sé si de Muchas pronto gracias a hay ustedes. alguna pregunta. Recuerden que por este medio no respondemos preguntas particulares, sino desde la generalidad, porque ya los casos particulares deben ser consultados con el médico tratante. Recordarles que este espacio está habilitado para ustedes cada 8 días, los días jueves a la 1 de la tarde, en un espacio virtual para que pueda acceder fácilmente todo el público, estando desde sus espacios de trabajo, en su casa, en diferentes momentos. Además, porque pueden escucharlo en diferido, donde pueden consultar también cada una de las charlas que se ha dictado, sea en YouTube, sea en Facebook o en las páginas oficiales del hospital. Pueden acceder a la información constante para que estemos atentos a todo eso. Bueno, creo que no hay preguntas. Recuerden por favor el tema de diligenciar la asistencia. Que estén muy bien, feliz tarde. Hasta luego.